Hola, gravitantes. Hoy queríamos abordar una problemática que existe entre la falta de espacios políticos sociales en el que acompañarnos y, por otro lado, la necesidad de muchas mujeres para hablar de los abusos que han sufrido a lo largo de su vida. Esta premisa, de la que habla Andrea Momoitio y otras pensadoras, es también la que hemos estado barajando dentro de los movimientos feministas durante este último año. Ahora somos más conscientes de haber sufrido en algún momento violencias debido a mecanismos de identificación que, al escuchar los relatos de otras, se activan, y también por una ampliación del propio término que ha venido al calor de toda la discusión acerca de qué es el consentimiento. Más allá de quién produce la agresión o cómo neutralizar las violencias, nos preguntamos a día de hoy qué podemos hacer con ellas. Los espacios de acompañamiento tienen una gran potencialidad y también un gran valor. El caso es que en estos momentos salirse de un imaginario y una lógica de vida totalmente devastada requiere un trabajo. Por un lado, las mujeres tenemos que hacer malabarismos entre sentirnos víctimas, es decir, reconocimiento de que hemos sufrido un daño, y por otro lado, crear unos itinerarios que tengan un recorrido que vuelvan a poner la vida en el centro. La violencia es, como por ejemplo apuntan compañeras como Ana Martínez y Marta Cabezas, que han coordinado el estudio Coral Cuando el Estado es violento, un fenómeno estructural. Si las violencias que sufrimos las mujeres y las disidencias tienen que ver con un sistema de producción capitalista y también están sostenidas por un sistema social que es el patriarcal, esto nos lleva a pensar que las consecuencias de las violencias también deberían tener unas salidas políticas. La salida debería ser política, ya que las causas también lo son. En la macroencuesta de violencia contra las mujeres del 2019, que supone el mayor esfuerzo estadístico por parte del Estado español hasta el momento, se pregunta a las entrevistadas cuáles de los siguientes recursos les fueron de mayor utilidad, siendo por este orden los más citados: apoyo psicológico, apoyo económico, apoyo jurídico y ayuda médica. Observamos que el propio diseño de la encuesta no contempla salidas en común. Entonces, ¿cómo crear red cuando incluso nos cuesta imaginarla? ¿Cómo serían esos espacios? Es un ejercicio imaginativo que tenemos pendiente y al que invitamos. Otra urgencia es que el acompañamiento en la actualidad recae en familias y amigos. Siguiendo con los datos de la macroencuesta, vemos que las mujeres cuentan, cuando están metidas dentro de una relación de violencia, lo ocurrido a una amiga, a su madre o a su hermana. A quien contamos parece depender entonces del ámbito privado de la mujer, dejando esto relegado a una especie de suerte circunstancial que va a depender de la red que tengas. ¿Qué pasa cuando no se cuenta con esas figuras? Parece que mujeres migrantes o mujeres que se encuentren en una relación de peligro dentro de su entorno son las que se pueden ver más perjudicadas si no logramos construir un acompañamiento político. Por el lado de la justicia restaurativa también nos apremia, porque si bien hay propuestas de gran valor que se están trabajando, hemos relegado su implantación a ese no lugar. Los tres aspectos clave de la justicia restaurativa son responsabilidad de los hechos y del daño causado, propuestas de reparación por parte de quien daña y garantías de no repetición. Pero, ¿qué hacer cuando la reparación no pasa por quien la causó? Laia Serra, abogada especialista, hablaría de buscar un abordaje comunitario. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿desde dónde implementar una justicia restaurativa? A día de hoy no tenemos muchos sitios. Así que el acompañamiento político partiría de la idea de que lo que te pasa a ti no te pasa a ti sola. Si entendemos el maltrato como una manera amplia de mantener el orden de las cosas tal y como se encuentran, la pregunta sería: ¿cómo confabular entonces contra ese poder? Belén Gopegui nos dice que confabular es ponerse de acuerdo con otras para llevar a cabo acciones, es decir, recurrir a narraciones compartidas para poder hacer algo con ello. Para dar algunas ideas, hemos querido poner el foco en espacios que sí existen y que, como por ejemplo el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid, Acción Comadres o el Punto Violeta de la Universidad Complutense, sí funcionan. Asumimos entonces que el antídoto es confabular. Y es que hay algo subversivo en mantener esa militancia alegre, que lo que hace es levantar barricadas entre las violencias y las vidas poderosas de las mujeres sin miedo. Empezamos.
Las librerías feministas son centros de agitación cultural, pero también son espacios de encuentro. A lo largo del Estado tenemos varias, como la librería Lila de Lilith en Santiago de Compostela o la librería Prolec en Barcelona. Además de atesorar un fondo extenso de obras, son sobre todo espacios donde se tejen redes. Hemos querido visitar la librería Mujeres y Compañía de Madrid, que también tiene su editorial propia, para hablar con Miren Elorduy, quien asesora con sus recomendaciones literarias y con su energía incansable a cientos de mujeres que le confían sus historias. Hola Miren, Mujeres y Compañía, sois una librería de referencia en Madrid desde el 2012 y habéis nacido con la voluntad de difundir la escritura de las mujeres y hacer visibles sus aportaciones. Parece que es importante para vosotras poner el foco no solo en la violencia, sino también en la resistencia, la ilusión. ¿Esto crees que es importante? ¿Y qué otras cosas crees que caracterizan este proyecto? ¿Es la librería de Mujeres y Compañía un espacio político? Obviamente. Yo siempre digo que somos una librería militante que dentro de nuestro gremio es una especie de ente que sobrevuela pero que nadie sabe bien cómo ubicar, porque, pues, por ejemplo, tomamos una serie de decisiones que tienen que ver más con la política que con la economía, y en estos mundos que corren ya sabéis que la economía es básica y fundamental. Nosotras hemos elegido una serie de formatos a nivel legal, de la propia conformación de la librería, que es una asociación cultural, que tenemos una serie de mujeres que nos acogen y que nos ayudan a pensar en compañía, nunca mejor dicho, la fórmula económica. Todo eso que viene por una experiencia patriarcal y capitalista brutal, que es por eso que nacemos, efectivamente sí, somos un espacio político, esa es nuestra intención y ese es nuestro trabajo, entendiendo la política como aquello que modifica y cambia vidas, no solo lo que está en los espacios de poder, de blablableo, que no quiero entrar para no herir sensibilidades. Cuando hablamos de lucha feminista y venimos arrastrando estos estereotipos misóginos de que las feministas somos unas amargadas, que siempre estamos en la queja, que es verdad, cierto, pero ¿cómo no estar en la queja cuando ves lo que está pasando cotidianamente a las vidas de las mujeres y de todo sujeto que se sale de la norma del hombre blanco hetero de clase media y con privilegios 1000? Efectivamente estamos en la queja, pero para nosotras es fundamental también que de alguna manera se entienda, o cuando viene la gente, ¿no?, las mujeres sobre todo, a preguntarnos, es fundamental empezar a colocarnos en otro lugar. Somos víctimas del patriarcado, efectivamente, pero no podemos seguir manejándonos en ese parámetro de víctimas, porque dentro de que somos víctimas del patriarcado, la resistencia feminista ha existido siempre y siempre seguirá existiendo, aunque haya 100.000 señores oligarcas controlando todas las redes institucionales y demás para impedirle una vida digna a las mujeres. Tenemos que buscar esos espacios de resistencia, tenemos que buscar a esas otras mujeres que están haciendo las cosas diferentes. Esto implica mucho estudio, esto implica mucha curiosidad y esto implica además una amplitud de miras de lo que nosotras consideramos desde Occidente, desde un primer mundo, desde un cierto nivel educativo, ¿no?, de lo que consideramos que es feminista. Muchas veces hablan de los carnets feministas y parece que siempre tiramos a buscar como un nivel de excelencia, lo hacemos con las víctimas de violencia de género, un nivel de excelencia que no tiene sentido para nosotras como libreras, para nosotras como mujeres activistas, para nosotras como pensadoras, ¿no?, dentro de nuestro pequeño círculo. Pues sí, también te queríamos preguntar, porque creemos que en este último año en concreto ha aumentado la conciencia de haber sido agredida en algún momento debido a unos mecanismos de identificación y una ampliación de lo que significa también el abuso o el maltrato, etcétera. Y dudamos de estar lo suficientemente enhebradas para asimilar esta realidad. No sé cómo tú lo vives al ser librera, porque estarás siendo receptora directa de relatos cotidianos de las mujeres. Nos imaginamos que aparecen por aquí, por la librería, y que tendrás, no sé si te sientes con mucha responsabilidad, pero desde luego
eres una persona a la cual me imagino que le contarán las mujeres de esta ciudad sus maltratos y sus pareceres. Sí. Sí. A ver, hay muchas cosas, ¿no?, aquí. Es verdad que ha sido en el último año que hemos visto más respuestas y más visibilización, ¿no? Aunque creo que es como el resultado de un trabajo de muchos años de nombrar de a poquitos las violencias y de poner sobre la mesa cosas que tenemos asimiladas, cosas que no hemos puesto nunca bajo el foco, cosas que no habíamos entendido que eran violencias. Y eso es un trabajo que lleva mucho tiempo, o sea, no es gratuito esto de ahora. Tenemos una genealogía maravillosa y amplísima de mujeres que llevan diciendo esto es violencia mucho tiempo. La suerte es que ahora estamos de alguna manera más concentradas en el hecho en sí, ¿no? Porque hemos entendido por fin que el nombrar las violencias ayuda a otras a superarlas. No necesariamente a través de procesos judiciales que nos revictimizan, no necesariamente a través de denuncias personales y puntuales, pero hemos entendido por fin que en compañía, es que parece que lo repito todo el tiempo, pero es que para mí es bastante básico, ¿no? Una puede nombrar las violencias cuantas veces quiera, pero hasta que otra no la recoge, no le da la manita y le dice, o bien te acompaña en el sentimiento, que parece una frase como muy de muertos, pero pensad bien en la etimología de esa frase, ¿no? De te acompaña en el sentimiento. No me puedo poner en tu lugar porque yo no lo he vivido, pero puedo acompañarte en este sentimiento que tienes porque he vivido otra serie de violencias que me han colocado en ese lugar de no saber bien, de seré yo, señor, seré yo, etcétera. Entonces, sí que no sé tanto si no estamos enhebradas o no hemos asimilado, ¿no? Sino que es muy difícil, es duro y es muy frustrante y a veces quieres apartarlo y seguir haciéndote el skincare, darte cuenta de que por mucho que tú tengas claro qué es lo que te ha pasado, el sistema está preparado para no solo ignorarnos, sino para machacar esa reacción. ¿Quién cuida a la que cuida? Muy cachonda esta pregunta. Porque no solo... A ver, yo tengo una ventaja, para mí es un privilegio, y es que yo, bueno, aparte de hacer terapia, que eso creo que tiene que... En mi caso sí que ayuda mucho, en este caso, para poder soltar toda la mierda que recibes al final. Daos cuenta de que cuando hablo de que soy una librería militante, eso también se refleja mucho en la acogida y en la recepción que tenemos cuando salimos de nuestro pequeño reducto. O sea, desde Feria del Libro tener comentarios diariamente, insultos, claro, y la web nos la han tumbado varias veces, nos dejan comentarios de sois unas machistas, bueno, cosas varias que no nos afectan realmente. Sí que nos afecta más la recepción de todos los testimonios de las mujeres que no tienen dónde soltarlos y muchas veces llegan a nosotras o nos piden ayuda para ellas o para sus amigas. Mira, tengo una amiga en esta situación, ¿cómo podemos sacarla de aquí? Todo eso, para eso nos hemos especializado, o sea, no es una cosa que nos venga sobrevenida y que no sepamos gestionar. Yo tengo compañeras que llevan décadas trabajando en esto y que tenemos eso como muy incorporado a nuestro cotidiano. De todas maneras, te decía que esto es un melón, porque igual que como libreras recibimos mucha mierda y que tú te preguntas quién cuida a la que cuida, para nosotras es bastante interesante llamar la atención sobre el tema de los cuidados, porque se nos ha llenado la boca durante una serie de años con los cuidados, pero luego a la hora de la verdad no se ha traducido en nada práctico. Tenemos una ley de dependencia que tarda casi un año en reconocer, tenemos todo lo que tiene que ver con el entorno de la maternidad y de la crianza en los primeros años está todavía sin tocar realmente, no se está dando cuenta de eso.
no se está tomando en cuenta que la vida de las mujeres está atravesada permanentemente por los cuidados, quiera una o no. Está criando, luego está cuidando, luego tienes que cuidar y de alguna manera acompañar a tus mayores, y ese peso solo lo reciben las mujeres. Y me da igual o sea, es que esto está siendo así. No es una cuestión de victimismo, es una cuestión de realidad. Que muchas veces, cuando hablamos de discurso feminista, parece que lo que decíamos antes, ¿no? Estamos en la queja. Chicos, si no eres capaz de ver que esto es la realidad y que no es una queja, que es la típica frase de quien señala el dedo en la luna, ¿sabéis esa frase, no? Pues yo siempre lo digo, es que siempre nos fijamos en el dedo, y la luna queda ahí para que la discutan los señores filósofos en sus sillones sofases. No necesito que un señor opine sobre qué son los cuidados, porque no tienen ni puta idea. La idea de laboratoria, que surge del antiguo local también, ya tuvimos allí una experiencia casi de un año, pero evidentemente los guiris necesitaban los locales y por eso acabamos en Arganzuela, felices por otro lado. Era tener un espacio físico de reunión. Una cosa que parece muy simple, pero que tampoco lo es tanto. O sea, yo vengo de la militancia, yo soy militante desde los 20, o sea, llevo 30 años en la militancia y recordaba perfectamente cómo en mi primer colectivo no teníamos un espacio físico de reunión que no fuera un bar. Cosa que a tope, yo los bares no tengo problemas, pero ya sabéis que para ciertas reuniones y para ciertas confesiones necesitas un espacio seguro. Entonces la idea era esa, la idea era poder tener un espacio para ofrecerlo a las asociaciones, a los grupos de mujeres, clubs de lectura y demás, un poco lo que nos permiten nuestros horarios, que tenemos una conciliación complicada, no somos tantas y tenemos muchos proyectos a la vez y tenemos unos tiempos bastante cogidos, pero sí que queríamos ofrecer ese espacio. Nuestras actividades, iba a decir todas son gratuitas, efectivamente todas son gratuitas, acogemos a algún club que sí que es de cobrar, pero entendemos que el trabajo de las mujeres hay que pagarlo, por eso muchas veces a nosotras no nos eligen para ciertos eventos o ciertas presentaciones, porque tenemos esta fama de ser, pues eso, políticamente, a mí me gusta llamarlo racional, ¿no? Quiero ser consciente de las economías de las mujeres, queremos ser conscientes de los tiempos de las mujeres, etc. Entonces el laboratorio surge como eso. Para mí, por puro egoísmo político, está desaprovechado. O sea, yo necesito que las muchachas y las mujeres pensemos y que nos reunamos a pensar y a leer y a debatir sobre ciertos temas, porque sí que tenemos el boom del 2015, algunas lo ubican más en el 2018. Nosotras como libreras nos dimos cuenta de que hubo el boom fantástico y muy a tope. Mucha gente publicando libros, poca gente leyendo libros. Y al final se trata de que parece que todas las que llegan o las que llegamos al feminismo estamos descubriendo algo. Y muchas veces, si leyéramos a las clásicas, si leyéramos textos que de alguna manera además no necesitamos estar de acuerdo con las clásicas. O sea, lo hablábamos antes, yo la mística de la feminidad la leí en su día, me pareció estupenda, pero ya le ves fallos ahí, igual que ves fallos a Virginia, que es racista. O sea, quiero decir que no todo vale de las clásicas, pero sí que son formas de empezar a pensar cosas, y que si olvidamos lo que han escrito otras, le estamos haciendo el juego al patriarcado. Tenemos que leer más ensayo, tías, tenemos que pensar más, tenemos que buscar nuevas fórmulas, fuera del pensamiento patriarcal, fuera del pensamiento de la fuerza y de la violencia. Y con esto no quiero decir que no tengamos que ser violentas, solo pienso que la violencia tiene muchas capas. Yo llevo varios años ya trabajando varios temas como muy concretamente, formándome en todo lo que puedo, pues estoy recibiendo un curso de antirracismo, que es un curso anual de lectura, de reflexión, que imparte aquí la Casita Ediciones, que es mensual, y otro de los temas que para mí es fundamental es la ira y la respuesta feminista ante la violencia patriarcal.
porque creo que no estamos encontrando, o por lo menos en este contexto en el que nos movemos, ¿no? Repito, estamos en el primer mundo, en un país concreto, con unas instituciones muy concretas, y a veces pecamos de inocentes. Entonces, leyendo sobre la ira y trabajando sobre la ira, me he sentido muy sola. No tanto por no poder hablarlo con mis compañeras o con mis amigas, sino por no poder pensar desde otro lado. Es muy complicado, al fin y al cabo, ¿no? Porque en muchas ocasiones pasa primero por nombrar todas esas vivencias y luego poder ponerte a trabajar sobre ellas. Entonces es un proceso largo y no todas estamos dispuestas a hacerlo, aparte que enfrentarnos a nuestros propios miedos, resistencias, traumas. Es inevitable, y creo que además flaco favor hacemos cuando decimos hay un trauma atravesado y no nos ponemos a trabajarlo. Entonces, pues, qué mejor libro que Violación y venganza, de Pilar Belver. Aparte por el contenido, yo siempre digo que, o sea, el año que salió me pasé la feria del libro diciendo, si solo vas a leer un libro este año, que sea este. A ver, hay que especificar que es un tocho de 900 páginas, ¿no? 800, 900 páginas, que no todo el mundo está preparado para un libro así, que impresiona mucho la lectura, pero es una lectura muy minuciosa, es una lectura que tiene muchísimo matiz, que podemos hablar a partir de la historia de Procne y Filomela, que además para mí es muy interesante que esté basado en un mito griego, porque creo que hay muchas veces se nos olvida cuál es la construcción católica cristiana y de dónde viene y qué es lo que implica para la vida de las mujeres. Entonces, a partir del libro de Violación y venganza estamos trabajando en ello, igual con la misma voluntad política de os damos el libro. No es una cuestión de querer vender cosas, es una cuestión de querer crear cosas. Y esa era la idea del Club de Violación y Venganza, y ese es un poco el objetivo. Repito, no necesariamente después del club saldremos a dar con los bates, pero sí que creo que haremos que nos permite un trabajo interior que se refleja en nuestro cotidiano y en nuestro exterior. Y tenemos que ser capaces de buscar esas otras fórmulas. Pues por último te queríamos preguntar sobre cómo ves la existencia o creación de grupos específicos que tengan que ver con el acompañamiento concreto cuando ocurren unas violencias. Es decir, esos grupos que se pueden conformar en torno a alguna mujer tienen sentido que así sean para acompañarla durante el proceso. No solo tienen sentido, sino que son fundamentales, creo, en mi opinión. Creo que es complicado de articular, porque la reacción de las mujeres ante las violencias que reciben son muy dispares. Por fin estamos poniendo el foco no es necesariamente, la víctima no tiene que ser necesariamente perfecta, el proceso no tiene que ser tan limpio, porque la vida no es así. En la vida ciertas violencias, primero yo creo que para entender bien las tienes que haber vivido, y si no las has vivido y eres un señor juez, tienes que ponerte en un lugar para el que, sinceramente, creo que los señores que están en esos espacios de poder no van a llegar, no con esta formación, no en este contexto, no con esta intención que estamos viendo diariamente. O sea, un juez que es capaz de soltar a un violador de niñas porque él ha prometido que no lo va a volver a hacer, estamos hablando ya de un sistema que es corrupto, que es fallido. La única respuesta que tenemos las mujeres es acompañarnos entre nosotras, ser capaces de darnos la mano cuando las sentencias van en contra de las mujeres, ser capaces de acompañar en esos procesos de verbalizar y simplemente estar. Sí, creo que son necesarios y creo que son fundamentales para que de alguna manera eso tenga algún reflejo en las demás, no en las sentencias, no tal, sino en las demás. Que las demás que han vivido esas violencias sean capaces de ver que hay una posibilidad de supervivencia más allá de la victimización y de la revictimización. Hablábamos antes del caso de Giselle Pelicot. Giselle Pelicot, lo que le ha pasado es espantoso, pero vemos cómo pasan cosas espantosas constantemente. ¿Qué es lo que yo creo que ha cambiado con Giselle? ¿Qué es lo que nos ha hecho activar esta adoración completamente, o sea, iba a decir necesaria, ¿no? Es que
es que es inevitable adorar a una persona que, habiendo pasado por eso, lo único que quiere es ayudar a otras, y visibilizando y dando la cara, que suena como muy... Ay, bueno, no es tan... Bueno, perdona, es importante dar la cara en un caso como este para que la gente, más allá de las mujeres, más allá de las feministas, más allá de las activistas, seamos capaces de entender por lo que está pasando esta señora. Nunca jamás vamos a entender del todo, porque es un quiebro emocional que yo... Es que no la dimensión me supera, pero vamos a entender bien por qué ella dice la vergüenza tiene que cambiar de bando. Y yo creo que ahí tiene un respaldo y tiene un apoyo, se ha visto con sus hijos, con la hija, se ha visto que tiene un equipo detrás, se ha visto a mujeres feministas en la entrada y la salida de los juzgados dándole las gracias por hacer esto posible para las demás. Porque puede que en ese caso la sentencia suya nos congratule, digamos, a que bien la sentencia. Aquí entramos otra vez en el debate del feminismo y el punitivismo. Si no somos capaces tenemos que ser capaces de ir más al detalle de lo que esperamos de la justicia, o de lo que nos aporta que un señor acabe en la cárcel y el otro salga, ¿no? Pero yo creo que sí, es básico y fundamental el acompañamiento, que es lo que vemos. Y aquí, por ejemplo, con una de las cosas que hablábamos, ¿no? De qué grupos, qué grupos o qué proyectos te entusiasman. Mira, en la misma línea, la unión de las Kellys y de Territorio Doméstico para llamar la atención sobre las condiciones laborales de las mujeres que se dedican al cuidado de nuestros mayores, al sector servicios, etcétera, es la unión. Parece una frase de la peli de Rocky, es la unión la que ha hecho la fuerza, ¿no? Es la unión de estas mujeres durante muchos años, y el visibilizar esas violencias y el visibilizar esas condiciones laborales, que puede parecer una tontería, tenemos 20 minutos para hacer una habitación. Pues no es una tontería, estamos hablando de una serie de condiciones que sabemos mucho de las condiciones laborales de los señores, sabemos mucho de la mina, lo que es trabajar en un barco de los que sacan petróleo, por ejemplo. Pero ¿quién se plantea cómo te duele la espalda cuando levantas a 100 personas dependientes en una residencia de ancianos o de ancianas? Entonces, esa unión, ¿no? Ese ponerse en común, ese hablar de las cosas que nos preocupan, ahí está la cosa. El juntarnos y hablar, y el hablar y pensar. What do women hold? The home and the family and the children and the food, the friendships, the work of the world and the work of being human, the memories and the troubles and the sorrows, and the triumphs and the love. Men do as well, but not quite in the same way. Sometimes, when I'm feeling particularly happy or content, I think I can provide sustenance for legions of human beings. I can hold the entire world in my arms. Other times, I can barely cross the room, and I drop my arms, frozen. There is never an end to holding, and certainly there is often the feeling of never doing enough. And then there is the next day, and the next day, and one holds on. Madres protectoras son conocidas por proteger a sus hijas y dar la batalla legal frente al maltrato. Los procesos son largos y por ello cuentan con un grupo de aliadas que las acompañan. Hoy hemos hablado con Débora, integrante de la laboratoria, precisamente ejemplo de lo que es poner el cuerpo por la otra cuando ésta no puede. Pues una madre protectora es aquella que ante la revelación de sus hijas o hijos que han sufrido violencia sexual por parte del padre, o los sanitarios que les llevan a una consulta médica y claramente hay indicios de esa violencia sexual, deciden creer a sus hijas y a sus hijos. No es un creer inocente, sino un creer que se documenta, que acude a especialistas, que se deja asesorar, pero que pone en el centro, ¿no?, la revelación de sus hijos e hijas, y al creerles y acompañarles en ese proceso de denuncia de la violencia que sufren, están desafiando
uno de los mandatos fundamentales de nuestra sociedad, ¿no? Que es el silencio en relación a las violencias que suceden dentro de la familia, sobre todo las perpetuadas por el pater familia, ¿no? Y al romper ese mandato de silencio, no solo enfrentan al padre de sus hijos e hijas, no solo enfrentan al pater familia como institución, sino también enfrentan a todo un sistema judicial que está hecho y pensado precisamente para salvaguardar la figura del padre. Por eso, convertirse en madre protectora es para mí creer a tus hijas e hijos, creerles y acompañarles en ese proceso de denuncia y de intentar garantizar una protección, pero es también saber que enfrentas la violencia, ¿no? Tanto del padre contra el que te rebelas como del sistema judicial que lo va a bancar y a proteger. Queríamos hablar también sobre la criminalización mediática y judicial, justamente, que puede llevarnos a veces a no denunciar. Más del 80% de los casos, los procesos penales de denuncia de violencia sexual intrafamiliar son archivados. Son procesos que sabemos que son extenuantes por los tiempos y económicamente muchas veces imposibles, casos que han superado los 100.000 euros incluso. Cuando la justicia falla, ¿qué otras formas existen de hacer justicia? Bueno, nosotras cuando conocimos a las madres protectoras, ellas nos pidieron hacer una investigación. Nosotras, bueno, algunas trabajamos en la universidad y ellas sabían, ¿no? Lo sabían por su propia experiencia, que detrás de esa violencia que sufren tanto ellas como sus hijas cuando deciden denunciar, no existen casos aislados, no es una cuestión de mala suerte porque te ha tocado un juez especialmente misógino, no es una mala praxis que se pueda ubicar en algunos juzgados concretos, sino que detrás lo que hay es un patrón estructural en nuestra justicia, ¿no? Y ellas nos encargan de hacer esta investigación que para nosotras fue como todo un revulsivo porque nosotras no conocíamos, no éramos ni siquiera especialistas en el campo de la justicia y emprendimos con ellas esta investigación donde fue sobre todo aprender de su experiencia, donde ellas nos guiaron, tenían hechos un cuestionario súper exhaustivo, ¿no? Y a partir de ahí analizamos un montón de casos, discutiendo todo el rato con ellas los resultados y después de este estudio que fue ingente, conseguimos, y que está publicado por el Ministerio de Igualdad, conseguimos probar que existe un patrón en la justicia española, un patrón que lo que hace básicamente es que cuando una madre denuncia la violencia sexual o física o psicológica paterna, el sistema no la va a creer, va a cuestionar su relato, va a cuestionar el relato de sus hijas e hijos, no las va a proteger, entonces la mayoría de los casos se van a archivar, casi en un 86% de los casos se archivan porque se cuestiona la credibilidad de las madres y de los niños y las niñas, y sobre todo a continuación en los juzgados de familia, que son precisamente esos lugares donde la institución familiar tiene que mantenerse a salvo, van a ser castigadas, ¿no? De nuevo, casi en un 65% de las veces se les van a arrancar a las criaturas, ¿no? El arrancamiento es quitarle a las madres a sus hijas e hijos y entregarlas con el progenitor al que han denunciado en un sistema de custodia exclusiva, ¿no? Es la violencia más fuerte que un Estado puede ejercer, y por si esto no fuera poco, ¿no? Y condenar a las niñas y a los niños a vivir con sus agresores y a perder el vínculo con sus figuras de protección, normalmente luego se inician procedimientos penales que vienen a criminalizar sus prácticas de protección, ¿no? Pues allí donde el sistema ha fallado, si han desobedecido, si no han entregado a los niños a tiempo en búsqueda de una orden de alejamiento o si incluso se los han llevado para protegerles, pues luego viene el sistema penal para castigarlas y enjuiciarlas de nuevo, ¿no? Yo creo que aquí quizás es necesario citar el caso como más paradigmático, que fue el caso de Infancia Libre, ¿no? Donde
bueno, pues un grupo de mujeres que en realidad su único crimen es formar una asociación pues en defensa de los derechos de la infancia, fueron criminalizadas, ¿no?, hasta unos niveles que, bueno, cualquier búsqueda en la hemeroteca lo puede revelar, ¿no?, un montaje policial, ¿no?, ingente para precisamente, ¿no?, señalar a estas mujeres, ¿no?, como las que se han rebelado contra un sistema, ¿no? Y la muestra más clara para mí de esto es que la última condena que se produjo a una mujer de infancia libre se hizo pública justo el 8 de marzo, ¿no?, con lo cual claramente después de años, ¿no?, en el Tribunal Supremo se decidió esa fecha para hacer pública su condena, 2 años de prisión. Yo creo que claramente es como un aviso a navegantes, ¿no?, de que la estructura familiar no se toca y el pater familiar no se le cuestiona. Te queríamos preguntar en concreto sobre el proceso en la tela de araña, cómo surge la idea, cómo se da desde que empiezas siendo un taller hasta que después termina siendo un libro conjuntamente trabajado con la laboratoria. Bueno, claro, después de lo que despliega el sistema judicial contra estas mujeres, no es difícil pensar que ahí se va a encontrar justicia, ¿no? Aunque es cierto que a día de hoy no tenemos otro sistema para intentar buscar la protección, pero es difícil pensar que ahí se va a encontrar justicia. Entonces, desde mi colectiva, desde la laboratoria, una de las cosas que creemos es que la palabra y la palabra colectiva, cuando eres capaz, ¿no?, de reflexionar y de poner nombre a eso que te atraviesa y lo haces en común, tiene un poder sanador, ¿no? Tiene un poder de comprender que no es algo que tú hayas hecho mal, ¿no?, que no es un fallo tuyo, sino que es, que es una batalla que se está produciendo hoy en día y que a ti te ha tocado vivirla y encarnarla en tu cuerpo y en el de tus criaturas. Entonces poder poner nombre a todo eso y hacerlo acompañada nos parecía algo muy importante, y fue así que imaginamos este pequeño libro de investigación con las madres protectoras, donde precisamente intentamos describir esta batalla que se está librando, ¿no?, en torno a la institución familiar y a la violencia que ejercen los progenitores, y las acompañamos en un proceso de investigación que ellas ya llevaban muy avanzado, o sea que en realidad nuestro papel ahí casi es ponernos al servicio de ellas para que puedan narrar la historia, y con la convicción de que narrar su historia, su lucha y esa violencia institucional que han servido, pues es una forma también que tenemos, ¿no?, desde lo social, de intentar reparar ese daño, de poder hacer justicia de otra manera, ¿no? No será la justicia que está en manos del Estado, no será la reparación que el Estado debería de otorgar a estas madres, pero sí que es la que tenemos nosotras, ¿no?, como movimiento feminista al alcance de nuestras manos, ¿no?, que es por lo menos poder construir otro relato diferente, poder restituir el lugar que su lucha ha tenido y poder al menos decirles y decirnos que estamos en deuda con ellas, porque la lucha que ellas han comenzado pues es una lucha que sin duda tambalea, ¿no?, y hace temblar los cimientos de la familia, y estamos, ¿no?, en deuda con esa valentía que ellas tienen. Mismamente eres un ejemplo de representación como ejemplo de acompañamiento. Madres Protectoras cuenta con una red de militantes, como nos cuentas. Háblanos, por favor, de esas figuras tan potentes de representación. Claro, cuando las Madres Protectoras se enfrentan mucho dolor en sus cuerpos, pero también enfrentan, ¿no?, una trayectoria de lucha súper importante. Lo que pasa es que la propia violencia que ellas viven hace que muchas veces sea difícil que puedan sostener, por ejemplo, espacios públicos o sostener la toma de la palabra pública, ¿no? Entonces esto hace como de la representación que algunas que venimos acompañándolas este tiempo a veces hacemos, pues hace de la representación un momento complejo, porque por un lado para nosotras, ¿no?, para mí en concreto, tiene una parte pues bonita, ¿no?, de poder decirles que no están solas, ¿no?, de poder abrazar su lucha y de poder poner el cuerpo junto con ellas, ¿no?, y asumir allí donde ellas no pueden. Pero también tiene una parte delicada, porque no es una representación
voluntaria, ¿no? No es una representación pues, que decidimos por, ¿no? Pues por distribuir las cargas, sino que a veces es una representación impuesta porque a veces el dolor que sufres te impide poner, ¿no? te impide exponerte públicamente, porque la criminalización de la que han sido objeto también les hace muy difícil poder siquiera mostrar su nombre o su rostro, porque muchas de ellas todavía tienen procedimientos judiciales abiertos, porque sus hijas y sus hijas están viviendo con sus agresores y cualquier gesto puede hacer que la violencia que sufren sea aún mayor, ¿no? Entonces, claro, eso te lleva a ocupar un lugar delicado porque tienes que estar ahí porque ellas no pueden estar ahí, ¿no? Y entonces esto genera a veces pues, situaciones, claro, yo puedo narrar porque nos conocemos de hace mucho y porque hemos acordado los procesos, pero mis palabras nunca van a ser las mismas que ellas usarían, ¿no? Porque cada una hablamos desde otro lugar, ¿no? Y también incluso hay que tener mucho cuidado porque a veces las que representamos, ¿no? A las madres protectoras somos más digeribles para el sistema, ¿no? Claro, no es lo mismo que quien hable sea yo, pues una acompañante de madres protectoras, que quien hable sea una madre protectora. Entonces esto hace que muchas veces, por ejemplo, las instituciones cuando buscan interlocutoras, ¿no? o muchos cursos te llamen a ti, ¿no? Para hablar en lugar de a ellas, porque claro, es mucho más fácil sostener mi relato que sostener su dolor, ¿no? Entonces creo que es una representación delicada, que todo el rato tiene que estar rindiendo cuentas a ellas, en la medida en la que, insisto, es una representación impuesta, que muchas veces lleva a dificultades que hay que todo el rato recomponer, porque a lo mejor lo que tú en un momento dices no es lo que ella hubiera dicho, ¿no? Entonces todo el rato tenemos que estar como negociando, cuidándonos, vigilando mucho que nadie ocupe una centralidad que en realidad les corresponde a ellas, ¿no? Y en un proceso todo el rato de redistribución de esos espacios públicos, ¿no? Y de mucho cuidado sobre todo, ¿no? Para no ahondar en el daño. Hablábamos con una compañera y nos decía que lejos de mostraros como individualizadas, medicadas, dolientes, que le gusta pensar la lucha como algo colectivo en el que estáis unidas y que buscáis estrategias para no estar solas, es decir, que además de recibir la violencia, pues dar la batalla. ¿Cómo se conjugan las dos ideas estas de víctima o resistente? O sea, la violencia que enfrentan las madres protectoras y sus hijas es de un nivel tal, ¿no? Que incluso, bueno, desde entidades internacionales como Naciones Unidas la han calificado de tortura, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque es una lucha que tiene que hacerse desde este nivel de dolor. Pero en contra de lo que pudiera parecer, ¿no? Y que muchas veces desde pues, la esfera mediática, ¿no? se representa así, ¿no? Pues una madre absolutamente destrozada, ¿no? Aunque el dolor que sostienen es mucho, pues puede ser calificado de tortura. Sin embargo, lo que hay detrás de las madres protectoras es una lucha ingente, ¿no? Muchas veces cuando se trata este tema, ¿no? Sobre todo pues aparece mucho, ¿no? Todas las llamadas de atención que Naciones Unidas, que el Consejo de Europa, que el Defensor del Pueblo ha hecho a España, ¿no? Por la violencia institucional que enfrentan las madres, pero por ejemplo se nos olvida que esa lucha, esas llamadas de atención es fruto de una lucha que llevan tejiendo las madres protectoras desde hace años, o sea, madres que comienzan simplemente viviendo la experiencia en sus propios cuerpos y que se documentan, que se convierten en juristas, ¿no? Pues casi por supervivencia, que viajan al Consejo de Europa, que viajan a Naciones Unidas, que presentan informes sombra, que se bregan con las instituciones, que se bregan con los jueces, que se acompañan las unas a las otras, pese a todo lo que tiene de revictimizar, ¿no? Sostener el dolor de otra cuando es el mismo que te atraviesa a ti. Entonces yo creo que aunque el dolor, ¿no? y el grado de violencia que sufren a veces nos impacta y es difícil no quedarse con esa, ¿no? con esa sensación de desesperanza cuando ves lo que encarnan en sus cuerpos, yo creo que no podemos olvidar que todo ese dolor se teje con una fuerza, con una valentía y con una lucha que es la que está llevando a que hoy en día pues se esté legislando para prohibir el síndrome de alienación parental, ¿no? y que estemos hablando en estos espacios de las madres protectoras como un sujeto político que ha emergido no de la nada, sino de esta lucha que hay que reconocer, yo creo. Y a mí, o sea, como que en estos años de acompañamiento, yo creo que si algo he aprendido con ellas, básicamente dos cosas, ¿no? Una es que
que tu labor como acompañante muchas veces no va a ser nada más que la de poder amortiguar un poco la violencia que sufren, ¿no? O sea, que a veces cuando acompañamos queremos como que las situaciones se reviertan, ¿no? Y sin embargo, en el caso de las madres protectoras es muy difícil pensar que esto va a suceder. La mayoría de sus hijos e hijas no consiguen salir de los contextos de violencia hasta que cumplen los 18 años, entonces es como aprender a hacer un acompañamiento desde el asumir, ¿no? que todo lo más que vas a poder es acompañar en esa violencia, amortiguar, ¿no? esa violencia, pero pese a ello, y quizá es como la experiencia o el aprendizaje para mí más importante, es que pese a toda esa violencia, las madres protectoras son un ejemplo de vida, ¿no? O sea, la lucha que narraba ahora es un ejemplo de vida, pero también la manera en la que afrontan el cotidiano, ¿no? Yo que también soy madre, muchas veces pensaba, digo, si a mí me pasa esto, yo me muero, ¿no? Y de repente, al conocerlas a ellas, te das cuenta, ¿no? Que la vida sigue, que la vida empuja, que igual que están un día elaborando un informe sombra para Naciones Unidas, al día siguiente salen a bailar salsa porque la risa y el baile desfoga, que igual que un día estás acompañando tú, ¿no? Pues porque han recibido una notificación del juzgado de Moredora, al día siguiente te están llamando para preguntarte a ti cómo están tus hijos, ¿no? Entonces como que hay una valentía y un arroje que a mí, el conocerlas, ¿no? Y el ver cómo pese a todo la lucha, la fuerza, la potencia y la valentía no se pierden, a mí son un ejemplo de vida para mí, ¿no? Me quitan el miedo, ¿no? Porque te hacen pensar que aunque el sistema te enfile con toda la violencia que es capaz de generar, tú tienes una capacidad de resistencia, ¿no? y de componer con eso que es única, ¿no? Quizás, como dice Laura Ferrero y que recuerda la película Princesas, el amor es, entre otras cosas, que vengan a buscarte a la salida del trabajo, al final de un día triste o a la estación del tren. Y sobre el maltrato y el buen trato hemos podido hablar con Almudena Albiparra, especialista en programas terapéuticos y de crecimiento personal. Es formadora en perspectiva de género y tiene una larga trayectoria en acompañamiento de grupos de mujeres. Hola Almudena, queríamos hablar lo primero sobre Aula Abierta Mujeres, que es un programa de la Concejalía de Feminismos y Diversidad en el que participaste durante más de 20 años. Tiene el objetivo de satisfacer las necesidades y las demandas de las mujeres de Rivas Vacia Madrid con talleres y actuaciones formativas y de sensibilización para favorecer en el empoderamiento individual y colectivo, la equidad de género, autonomía y transformación de las discriminaciones hacia las mujeres por parte de la sociedad patriarcal. Queríamos saber qué papel cumplen estos talleres, qué alcance y qué limitaciones observas en ellos, qué se puede trabajar en grupo que de forma individual no se puede. Bueno, ahí entiendo tres preguntas. La primera es que los talleres estaban dispuestos como en tres áreas, ¿vale? Una más desde la parte artística creativa, otro área en el que era más corporal, entendiendo también un trabajo de profundidad, y otro área que es el de reflexión, porque desde nuestro equipo y también desde el programa Aula Abierta se entendía que era necesario trabajar como salud integral, es decir, que ninguno de los talleres estuviera parcelado. Si se trabajaba autodefensa feminista, era también trabajando un poco todas las problemáticas que las mujeres podían tener para y cómo poder llevarlo a cabo. Lo corporal también era una historia de ver una salud también psicológica integral y desde luego los de reflexión también. Entonces siempre era en la línea de salud integral como algo transversal absolutamente a todo el programa de Aula Abierta, con todos los talleres. La segunda pregunta creo que era qué aportaban o qué limitaciones, ¿no? Bueno, aportar muchísimo, también porque cada taller había como un mínimo y un máximo de mujeres que estaban en ellos. En los de reflexión, mayoritariamente podíamos encontrarnos pues mujeres que venían muy dañadas o dañadas. Venían mujeres derivadas del punto de violencia, venían mujeres derivadas de salud mental o directamente a lo mejor de centros de protección. Y daros cuenta que ahí
intercambiaban experiencias, vivencias, conocimientos con mujeres que pensaban que no venían con ningún daño y que lo único que necesitaban era reflexionar un poco, ¿vale? De hecho, en mis talleres en concreto, que eran de recuperación de autoestima, había como un baremo que era muy clave. Cuando empezabas el primer día a hacer presentación, la persona, la mujer que decía, bueno, a lo mejor yo no tendría que estar aquí porque estoy ocupando un espacio de otra que lo necesita más, era, no, bonita, tú te quedas. Y justo, pues porque a lo mejor son mujeres que aún no han identificado violencias que pueden estar viviendo o que no pueden aún nombrarlo. Estos talleres, yo me voy a dirigir más a los que yo coordinaba directamente, entiendo, sí que requieren de un proceso, no es algo de la noche a la mañana. Hay mujeres que necesitan 1 o 2 o 3 años, incluso porque a lo mejor el primer año no tienen ni siquiera voz y a lo mejor empiezan a nombrar a partir de un tiempo. Otras, en cambio, a lo mejor desde el minuto 1, ¿no? Entonces, las únicas limitaciones es en cuanto al número de mujeres que puedan estar participando. Igual que en los talleres, por ejemplo, creativos o corporales, puede ser un número amplio de mujeres, en cambio los de reflexión, si es un número muy amplio, no hay tiempo para que cada una tenga voz individual y se pueda sentir protagonista, por ejemplo, un día. Pero es la única, bueno, y la limitación de la profesionalidad, evidentemente, con la que trabajes, ¿no? Y creo que la última pregunta era... ¿Qué se puede trabajar en grupo que de forma Sí. individual no se puede? Uf, a ver, en terapia individual lo que hacemos es trabajar directamente con esa persona desde la problemática que puede plantear, independientemente de cómo llegue a terapia. En general suelen acudir a terapia o por problemas de pareja, o por problemas familiares o de trabajo. Y claro, eso es la puntita del iceberg. Y sí que trabajas muy desde su trayectoria y desde su individualidad hacia dónde quiere ir, acompañando en ese proceso, nunca diciendo lo que tiene que hacer. En grupo es complementario y a la vez tiene la ventaja del que desde la escucha activa estás vivenciando historias que a veces resuenan como eco en algo que tú tienes y que no has podido identificar. Otra de las ventajas es crear red. Es fundamental para cualquier proceso de crecimiento personal, de restauración de daños, la red. La red no significa que vamos a ser amigas. Si se generan en esos grupos minigrupos afectivos es un valor añadido, pero en ningún caso es el objetivo. El objetivo es el que también tú puedas tener tu crecimiento personal a tu ritmo. No tiene por qué ser al ritmo de las demás. Y lo que es importantísimo, y si no, no funciona, es el que ese espacio sea un espacio real de seguridad. Es decir, de aceptación, de respeto y sin juicio. No de intentar entender, sino sobre todo el escuchar e ir aceptando. Por eso el trabajo de grupo es un enriquecimiento constante, porque incluso haya mujeres que vengan con daños, que podemos llamar menores, ojo, desde el respeto, que cualquier mujer que viene con daño para mí es igual de respetable, sea que me duele esta uña y tengo un dolor que llevo días, a que me duele porque llevo arrastrando una violencia durante tiempo, ¿no? Cada cual tiene su daño. Y en ese respeto de daños ellas tienen que sentir que es un espacio seguro en el que puedan hablar, vomitar, desnudarse desde el alma, el cuerpo, lo que sea, con la tranquilidad de que eso se queda aquí. Y que además se generan esas redes de complicidad y de apoyo, que creo que es lo más importante. Los mecanismos de las violencias se sofistican y lo que aparentemente es sutil pues
puede causar daños con una sintomatología importante en las mujeres, ¿no? Como estamos hablando. ¿Qué ideas claves o conocimientos crees que son importantes que acoplen a sus vidas las mujeres que acuden? ¿Con qué objetivos trabajas? Ojalá tuviéramos la varita mágica y también un recetario, ¿no? Siendo pragmática es complicado. Lo que pasa es que los recursos que sí que existen son los que son necesarios que cada una vaya viendo cuáles son los que tienen, porque tú puedes tener unos recursos, yo puedo tener otros, a lo mejor los míos para ti no son válidos. Para eso también es importante el trabajo que se hace en estos talleres y en estos grupos, es un proceso de acompañarles en que abran los ojos, se den cuenta, es como una espiral, sean conscientes para energetizarse, para poder llevar a cabo las acciones y una vez que satisfacen esa necesidad, volver a empezar con otro ciclo. Ese es el trabajo progresivo y ahí cada una va descubriendo las herramientas que tiene. Porque si yo desde mi mirada te facilito las herramientas que a mí me funcionan, estoy condicionándote. Lo importante es que tú, junto a las demás, descubras cuáles son las tuyas, porque tus fortalezas son las que te van a servir a ti. Es un proceso a veces de desaprender para volver a aprender. Desde todos los introyectos y mensajes que tenemos desde que somos pequeñas, sobre todo por ser mujeres, el saber cuáles son los que tú realmente quieres adoptar y otros que has adoptado por inercia. Por eso digo que es desaprender y aprender. Para eso es necesario estar dispuesta a ver que tu mirada no es la única y que tu mirada no es la certera. Una de las certeras puede ser, pero no la en artículo determinado, porque hay muchas realidades, ¿no? Yo siempre les comento igual, yo soy un poco bruja, pero no soy maga, no tengo una varita mágica para... el trabajo es eso, ¿no? El que ellas vayan descubriendo, esa es la realidad, y que vayan buscando también los apoyos necesarios para cada una de sus circunstancias. Y ahí sí que se puede contar con recursos. Ahí hay recursos tanto administrativos como sociales, como culturales, que se pueden recurrir a ellos. Siempre que tengamos también claro la violencia judicial, la violencia administrativa, la violencia vicaria que existe, y sobre todo en estas personas que viven con estos daños. Sobre la falta de acompañamiento feminista, lo que hace es que muchas veces ese acompañamiento recaiga sobre los familiares y los amigos, porque no hay espacios suficientes a los que poder acudir. Entonces, queríamos preguntarte, ¿cómo podemos proceder para acompañar a una amiga, a algún familiar que sepamos que está viviendo una situación de riesgo dentro de, por ejemplo, una relación de vínculo afectivo? Bueno, ahí está la clave. Lo que sí te puedo clarificar es lo que no sería conveniente. Es decir, no es conveniente el presionar para que tome una decisión si no está preparada. No sale a una amiga, a una hermana, a una prima, no sale directamente, pero deja esa relación que es tóxica, pero no. Eso es entrar en el juego de la persona que está llevando esa agresividad o maltrato a esa mujer. Entendiendo siempre, maltrato es la ausencia de buen trato. Yo no voy a hacer diferencia entre maltrato psicológico, maltrato corporal, no, ausencia de buen trato. Entonces, desde esa perspectiva, sé que hay veces que se nos llena la boca con el término empatía y personalmente creo que se confunde. O sea, la empatía realmente es ponerte en la piel de la otra persona. No es si tú lloras, yo lloro. Disculpar si me estoy dando golpes. No es como tú sufres, yo sufro y qué mal me siento por cómo te estás sintiendo. Eso no es la empatía. Eso, aunque también está distorsionado, es simpatía. La empatía es ponerte en la piel. Entonces, ¿cómo yo reaccionaría si estuviera en tus circunstancias, en tu piel, en tu proceso, en tu momento, con tu emoción y con tu pensamiento? Y eso no es fácil. Entonces, cuando tenemos a alguien cercano, sobre todo es la escucha activa, escuchar, acompañar,
respetar lo que esa persona está sintiendo sin juzgarla. Y para mí la frase clave, pase lo que pase, decidas lo que decidas, estoy contigo. Porque si estamos persiguiendo el que esa persona actúe de una manera determinada, que para nosotras es la lógica, es vete de ahí, o pon límites, no hagas esto, haz lo otro, bloquéale en el móvil, estamos favoreciendo el proceso de anulación y de maltrato que esa persona está ejerciendo sobre ella. Porque siempre antes de un maltrato físico, verbalizado y mostrable, siempre hay todo un proceso de anulación. Y en ese proceso de anulación lleva el aislamiento. Y entonces, si yo te estoy diciendo déjale, en su proceso mental, al fin y al cabo lo que estoy es, ves, la única persona a la que puedes recurrir es a mí. ¿Quién te quiere más que yo? Hasta tus amigas te quieren que te separes de mi lado. Y eso es alimentando. Es lo primero que nos sale, porque nos sale desde el corazón. Entonces, lo mejor siempre es poder mostrar tu opinión con toda sinceridad. Creo que esto es una situación grave, creo que se está ejerciendo violencia, creo... Ahora, decidas, yo voy a estar a tu lado, siempre puedes contar conmigo. Y por último te queríamos preguntar acerca de los recursos que tú conozcas que sí que puedan estar funcionando, aunque ya sabemos que tienen limitaciones, pero por si alguien también está viendo este programa para que pueda acercarse a alguno de ellos. Bueno, mira, nosotras, por ejemplo, con el tema de los talleres estábamos directamente relacionadas con uno de los mejores recursos que creo que hay, que son los puntos municipales de Observatorio Regional de Violencia de Género. Hacíamos un trabajo muy relacional, porque claro, como bien dices, hay limitaciones en todo lo que son los servicios y evidentemente no dan abasto. Por lo tanto, estos talleres apoyaban ese trabajo y así la supervisión del proceso de las personas dañadas, de las mujeres dañadas, podíamos tener unos registros y unos datos mucho más reales. Además de ello, están los espacios de igualdad. También tenemos todas las asambleas feministas que puedan existir en cada municipio, en cada región. Evidentemente los centros de protección, hay un centro de protección autogestionado que se llama Casa Grande, que también está como recabando también apoyos y todos los recursos que podamos tener, los teléfonos ya lo sabéis, los teléfonos de ayuda. Además de ello, insisto, el mayor recurso es aquellas personas con las que te sientas segura, a las que puedas solicitar ayuda y apoyo. Y las personas que lo detectamos y que vemos que esas personas no detectan violencia, estar a su lado y siempre desde la escucha para percibir cualquier piloto rojo, cualquier farolillo rojo que veamos que pueda anunciarnos, porque también nosotras podemos denunciar. No solamente es la persona implicada, sino ir estando muy desde la escucha, muy presentes en ese acompañamiento. Como es habitual en nuestros programas, también hoy queremos recomendaros unos cuantos libros. El primero es Amor 9 Amigas, un libro colectivo escrito, entre otras, por Elisa Coll, Sara Torres, Ana Pacheco, Andrea Momoitio, Rubén Serrano, bueno, y no voy a contaros todos los autores. Frente al caudal de textos sobre el amor, ellas reclaman el valor de la amistad. La amistad logra tejer una red de enlaces, de lazos compartidos que nos apoyan en momentos malos y también nos permiten compartir goces y placeres comunes. Recuerdan que la amistad ha sido una relación siempre reivindicada por los feminismos y se proponen hacernos compartir una mirada crítica sobre la amistad que impida que sea capturada por las estrategias neoliberales, como pasa con otras relaciones y pasiones. Todas las autoras son dramaturgas, poetisas, escritoras, personas expertas en el arte de juntar palabras y de hacernos disfrutar con ellas. Os lo recomendamos vivamente.
Además es un libro corto y muy interesante de leer. Como segundo texto queríamos recomendaros un libro de Ana Marcos, periodista del País, que se llama A mí no me ha pasado nada, ¿por qué normalizamos la violencia sexual contra las mujeres? Como hemos dicho, su autora, que es periodista, trabaja en El País y según sus declaraciones la motivó a escribir este libro el auge del movimiento Me Too. Y fue así porque fue entonces cuando se dio cuenta de la violencia normalizada y silenciada que de forma latente o no tan explícita circula en toda la sociedad. Ella comprueba que muchas mujeres que viven situaciones de violencia no son conscientes de lo que están pasando y dudan en calificarla como tal, especialmente entre adolescentes o personas jóvenes que dudan en poner distancias y en identificar relaciones tóxicas con personas que se sobrepasan en sus exigencias o con comentarios inadecuados o con acciones que también son inadecuadas en un comportamiento sexoafectivo. No os preocupéis, queridas amigas, que no es un texto difícil, largo y farragoso, sino una primera toma de contacto con este tema para abrirnos los ojos sobre lo silenciada que está y normalizada esa violencia. Como tercer texto interesante, queríamos recomendaros el libro de Cristina Rivera Garza, El inolvidable verano de Liliana. Es un texto que surge a raíz del feminicidio que sufrió su hermana en 1990. Y el título, El invencible verano de Liliana, Liliana es el nombre de la hermana, y queda explícito en una cita, porque esta es una frase de Albert Camus al principio, cuando dice: en lo más profundo del invierno aprendí al fin que había en mí un invencible verano. Es una nota de optimismo frente a la desesperanza de la búsqueda de los documentos que pueden explicar el feminicidio. El texto está escrito 30 años después, cuando la autora encontró la fuerza para escribir este hermoso libro, que está escrito en base a notas de un diario personal, papeles que dejó su hermana, documentación varia, etc. Al hilo de las incontables idas y venidas para poder reconstruir los hechos, porque tiene que ir a buscar los atestados, las actas de los juicios, etc., va reconstruyendo el proceso y va hilvanando una serie de reflexiones sobre cómo vivir esos acontecimientos, y se encuentra con la necesidad de desmantelar las múltiples excusas que acompañan siempre a esos procesos, ¿no? Que si no iba adecuadamente vestida, que si no estaba en el sitio adecuado, que tenía malas costumbres, que frecuentaba a personas no convenientes, etcétera, ¿no? Frente a un hecho simple y fortuito, el hecho de encontrarse a un violador en su camino. Y en el fondo hay siempre una pregunta que se hacen los allegados, ¿no? ¿Cómo no, o las allegadas, cómo no la pudimos proteger? ¿Cómo no fuimos capaces de evitar que eso ocurriera? Lo cual da muestra no solo de la desesperanza y el dolor de las personas, sino también un amago de culpa por no haber sido capaces de impedir un acontecimiento tan atroz. Por último, queríamos recomendaros un relato que está basado en una obra de teatro que se llama Prima facie, bueno, unos términos latinos que quiere decir como en primer lugar, ¿no? O a cara descubierta, podríamos decir. Y narra la historia de es una obra de Susie Miller, una dramaturga australiana que tuvo mucho éxito, y narra la historia de una abogada de éxito, Tessa Einsler, que ha conseguido abrirse camino en la carrera judicial como experta en defensa de agresores sexuales. El hecho es que en un determinado momento ella sufre una agresión sexual y a partir de ahí se da cuenta de la dificultad de narrarla, ¿no? De que te crean, de que lo que has
vivido, lo que te ha ocurrido, quepa dentro de los protocolos judiciales. El problema de los testigos, de los testimonios, de cómo te sientes, etcétera, etcétera. Muestra también la necesidad de contar con personas de apoyo que puedan creerla y comprenderla en ese momento tan difícil. No es solo una crítica contra el sistema judicial y sus formalismos y sus estrecheces, sino también un grito de denuncia sobre el consentimiento, el patriarcado y el sistema judicial que le acompaña. Pues hasta aquí por hoy. Esperemos que al menos alguno de estos libros os acompañe en vuestras reflexiones sobre el tema.